Vamos a poner la portada. Aquí tenemos Semana 70, los 7 años finales de la historia. Tenemos varias imágenes, Vaticano, Casa Blanca. Lo de abajo es el Kremlin, ya saben, donde está el gobierno ruso. Y abajo en una punta, las mezquitas, el monte del templo. ¿Y en el centro qué? El templo, el tercer templo. Pues sí, todo va por aquí. Semana 70. ¿Saben? Esto da mucha tela para cortar desde que se escribió esta profecía, ya hace unos 2500 años, quizá un poco más todavía. Primero los judíos, luego los cristianos. ¿Cuándo se cumple? ¿Se ha cumplido? ¿No se ha cumplido? ¿Es en el pasado? ¿Es en el futuro? ¿Es de un cumplimiento? ¿Es de dos? Vamos a leer primero un versículo. Este versículo, algunos pueden decir, ¿qué tiene que ver con todo esto? Y está en Joel 3:16. Liberación de Judá. Y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Este texto, quedémonos, porque hoy no vamos a explicar mucho sobre esta cuestión, ni ver más, pero luego más adelante veremos todo lo que significa esto. Cuando dice Jehová rugirá desde Sión, la Biblia habla que la voz de Dios es como una voz de león, también como ¿qué más? Como voz de trueno. ¿Cuándo se va a cumplir definitivamente esto? Que Jehová rugirá. ¿Quién es el que ruge aquí? Puede ser Cristo, pero sabemos que en un momento será directamente el Padre. ¿Y qué dará? ¿Qué dirá el Padre? El Padre proclamará su pacto, sus 10 palabras, sus 10 mandamientos, pero hay una cosa más, el día y la hora. El día y la hora será lo único que el pueblo de Dios que esté vivo en ese momento, lo único que no sabrá. Habrá un montón de periodos proféticos que hasta ahí llegarán y ahí culminarán, pero el pueblo de Dios habrá una sola cosa que no podrá saber, el día y la hora exacto. Pero del día y la hora, ¿qué? Nadie dará a conocer sino solo mi Padre. Y a esto apunta este texto. Pero no solo a esto. El rugido de Jehová comienza antes. Y esto es lo que vamos a empezar a ver. Vamos a ver un poco la semana 70. Vamos a leerla, los últimos 4 versículos, que es lo que por sobre todo nos interesa. Dice, profecía de las 70 semanas, pero vamos a leer del 24 al 27. Dice, 70 semanas están determinadas. Ese determinadas también se puede traducir como cortadas o arrancadas. ¿De qué? De un periodo profético más grande, que está en el capítulo anterior, en el capítulo 8. Están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Claro, cuando uno lee esto suena mucho a Jesucristo, ¿no? ¿Sabes? No la vamos a explicar ahora mucho ni el tema de si se cumplió en el pasado, si se cumplió en el futuro, si se cumple en el futuro o cómo es esto. Sabemos que la Iglesia Adventista, por ejemplo, el pueblo adventista tiene una interpretación y en general el pueblo evangélico tiene otra. Y también tienen una los judíos. Eso vamos a ver, siempre Dios mediante, en la próxima conferencia. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Hasta ahí en general no hay mayor controversia en el mundo cristiano, pero el problema viene ahora. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador.
Sí, sí, el mundo cristiano en general no tiene mayor inconveniente en ver que empieza con Jesús, que se le quita la vida, que viene Roma, destruye la ciudad, el templo, y luego que dice, y por otra semana. Ah, esto está al fin. ¿Qué dice el adventismo? No, bueno, esto es, vuelve a, ¿qué? A hablar de esa semana del Mesías. ¿Qué es lo que realmente hay aquí? ¿Ya está en el pasado y ya está? ¿O no, esta semana está todavía en el futuro y no está en el pasado? ¿O hay un doble cumplimiento? Generalmente, unos se aferran a una posición, otros se aferran a la otra y ya está. ¿Y en el medio no hay nada? ¿Hay un doble cumplimiento? ¿Tienen razón unos, están equivocados los otros? ¿O en parte tienen razón los dos y ninguno de los dos está completamente acertado? Eso es lo que iremos viendo. Pero esto no lo vamos a desarrollar, este tema, exactamente ahora. Vamos a ir a ver entonces si hay 7 años finales. Si realmente hay una semana de 7 años al final de la historia. Esto sería la última semana, si hay 7 años finales. Claro, bueno, hay 6, hay 7, hay 8, hay 13, pero nos referimos a un periodo profético. Acontecimientos que tienen que marcar, que dar inicio y un acontecimiento al fin. Quizás hay gente que, quizás pueda estar oyendo a alguien que no es adventista o que sí es adventista, que no conoce el mensaje que se está predicando desde este ministerio desde hace ya muchos años, pues yo les aconsejo que empiecen a ver todo lo que se ha presentado sobre si hay fecha para la segunda venida de Cristo, sobre los 6.000 años de historia desde la entrada del pecado hasta la segunda venida de Cristo, y verán, porque esto está en la Biblia desde el origen, desde el primer versículo de la Biblia, de que hay 6.000 años en la historia y que en la fiesta de tabernáculos, es decir, la de otoño del 2031, porque Jesús fue crucificado a los 4.000 años desde la entrada del pecado en el año 31, ni en el 33, como piensan muchos, ni en el 30, como piensan otros, en el 31, y esto es cronología histórica. Jesús nació en el año -4, en el año 4 a.C., y por ende, en el 2031, en otoño, es su segunda venida. Pues bueno, si contamos para atrás, llegamos ¿a qué? A este año que estamos ahora. 2024. ¿Será que la profecía de Daniel 27, de 9:27, de las 70 semanas, la última semana, es del año 24 al 31? ¿O será que solo se quedó en el pasado? Algunos dicen que ni siquiera existió en el pasado. Vamos a ver un poco más lo que nos dice Daniel, porque toda esta serie, al fin y al cabo, va a girar sobre el libro de Daniel. Y obviamente mucho también con el Apocalipsis, que es la revelación del libro de Daniel. Pero por sobre todo, el centro es el libro de Daniel. Vamos a Daniel 12, el tiempo del fin. Versículos 3 y 4. Los entendidos resplandecerán, como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Dice que ¿qué? Que los entendidos resplandecerán. ¿Y qué entenderán los entendidos? ¿Solo doctrina? ¿Solamente reflejarán el carácter de Cristo? Que eso seguro. Pero sin profecía, ¿se puede hacer eso? ¿Se puede entender la doctrina? ¿Se puede entender la palabra de Dios? ¿Se puede tener el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía? Pues los entendidos entenderán la profecía. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Hay cosas de este libro que están sellados hasta el tiempo del fin. ¿Estamos? Por supuesto que estamos en ese tiempo. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Sí, podemos ver que hoy esto en el mundo se está cumpliendo. La gente corriendo aquí para allá cada vez más y la ciencia se está aumentando. ¿Pero solo a eso se refiere? Vamos a ver lo que decía un judío poco conocido para muchos, pero uno de los grandes judíos de la historia. Joseph Wolf, 1795-1862. Veremos qué nos dice El conflicto de los siglos de Ellen White. Wolf creía inminente la venida del Señor. Según su interpretación de los periodos proféticos, la gran consumación debería verificarse en fecha no muy diferente de la señalada por Miller. Esto es muy importante.
Porque si nos está viendo gente que no es adventista, que pueden ser católicos, evangélicos, o inclusive gente que quizás no es cristiana, pero conoce un poco esta historia, dirán, bueno, aquella historia de los mileritas de 1844, pues vino de un hombre, se equivocó y ya está. Y hoy siguen sosteniendo, los adventistas se aferran a un error y ya está. Hoy no vamos a presentar mucho de esto, pero en un futuro, Dios mediante, sí, porque veremos que no había solo Miller, no era solo Joseph Wolf, había cantidad de gente, de cristianos en todo el mundo que estaban hablando de lo mismo y de los mismos años. A los que se fundaban en el pasaje del día y hora nadie sabe, para afirmar que nadie podía saber nada respecto a la proximidad del advenimiento, Wolf les contestaba: ¿dijo el Señor que el día y la hora no se sabrían jamás? ¿No nos dio señales de los tiempos para que reconociéramos siquiera la proximidad de su venida, como se reconoce la cercanía del estío por la higuera cuando brotan sus hojas? No, eso está en Mateo 24:32. ¿Saben? Este Wolf era hijo de rabinos, se hizo cristiano, ya de niño aceptó a Jesús y como su padre, su familia no lo aceptaba, dejó su hogar. Se fue a lo de su tío lo mismo. Se fue solo, era un adolescente, casi un niño, y ya daba clases de hebreo para mantenerse. Se lo llama el misionero universal. Se recorrió el mundo entero llevando este mensaje. Pero conocía muy bien los textos hebreos y conocía muy bien el lenguaje y la mentalidad hebrea. Y eso es muy importante. No conoceremos jamás ese tiempo, cuando él mismo nos exhortó no solo a leer la profecía de Daniel, sino también a comprenderla. Y es precisamente en Daniel donde se dice que las palabras serían selladas hasta el tiempo del fin, lo que era su caso en su tiempo. ¿Cuándo comenzó el tiempo del fin? Bueno, muchos lo sabemos, ahora veremos un poco de eso. Y que muchos correrán de aquí para allá, expresión hebraica que significa observar y pensar en el tiempo. Es decir, quiere decir ir de aquí para allá en la Biblia, buscando, escudriñando, texto con texto, buscando ¿qué? El tiempo. Los tiempos proféticos, pero por sobre todo, los tiempos finales, la segunda venida. Una expresión, como nosotros tenemos, como todos los lenguajes tienen, que si la traduce a veces literalmente, no se entiende. Y la ciencia respecto a ese tiempo será aumentada. Pasó en su tiempo, pasó en los años de Wolf, de Miller, que las profecías con respecto al tiempo del fin se aumentaron. Esto es en gran manera. Muchos evangélicos quizás hoy no saben, pero hasta la venida de Miller, ellos todavía creían que primero venía el milenio y después venía Jesús. Hoy ya en general tienen bien claro que viene Jesús y luego el milenio. Y a pesar de todo, aunque no lo sepan, creen eso, esa verdad, gracias al milerismo, gracias al adventismo. Además, nuestro Señor no dice que la proximidad del tiempo no será conocida, sino que nadie sabe con exactitud el día ni la hora. ¿Por qué? Porque solo el Padre se ha reservado ese derecho. Dice que se sabrá bastante por las señales de los tiempos, para inducirnos a que nos preparemos para su venida, así como Noé preparó el arca, como en los tiempos de Noé. ¿Sabía Noé el tiempo? 120 años. Vamos a ver un poco, porque yo sé que si hay gente que no es adventista dirán, bueno, pero al final ellos dijeron, los adventistas, Miller, que Jesús iba a venir y no vino. Y si un profeta dice algo que no se cumple, pues no es profeta. Es verdad que Miller no era profeta en el sentido pleno de la palabra, él interpretaba las escrituras, pero no tenía visiones. Pero vamos a ver algo. Vamos a ver un poco el transcurso de esos años para ver si realmente ellos estaban acertados o equivocados. Vamos a ver la imagen, la diapositiva. En el Apocalipsis nos habla, en la sexta trompeta, nos habla de un gran terremoto que desembocaría en los acontecimientos finales y concluye con la segunda venida de Cristo. Un terremoto como hasta ese tiempo nunca se había sentido en la tierra. En 1755 se generó un gran terremoto que se llama como el terremoto de Lisboa, porque afectó por sobre todo a Lisboa, Portugal, pero que se sintió en los 5 continentes. Sí, no había registros, no se puede decir de que era tal magnitud, en tal escala, pero no se recuerda un terremoto como ese que se sienta en todos los continentes. 1755. ¿Qué pasó en 1755? ¿Cambió el mundo eso? ¿Saben?
Si pueden buscarlo, uno lo puede buscar a partir de ese año, generalmente te hablan 1756, por ahí, comenzó un acontecimiento